Los demonios son seres hostiles que causan horror a todo aquel que se encuentre enfrente. Existen demonios que lucran con el miedo humano. Algunos otros solo buscan obtener una buena tarde. Por ello, el día de hoy te presento 4 historias de terror sobre demonios. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza. Los saluda su anfitrión, Lord Beardy, en un nuevo video. ¿Y qué les parece si encendemos las luces? La marca del diablo. Existen cosas que van más allá de nuestra lógica, ocasionando que muchas personas se tomen como una broma todo hecho que no pertenezca al mundo que somos capaces de ver y escuchar. Este fue el caso de 2 hermanos que, a modo de juego y para averiguar quién era el más miedoso, elaboraron una ouija casera. Como era de esperarse, uno de ellos sí que le tenía miedo a los espíritus. Sin embargo, accedió a jugar al verse presionado por el otro. Esa noche, apenas sus padres salieron de casa hacia un compromiso, dieron inicio al macabro juego. Primero, colocaron un vaso sobre la improvisada tabla y, manipulándolo con los dedos, comenzaron a hacer las típicas preguntas de principiantes. 2 palabras fueron deletreadas en la ouija: el diablo. Al leer esto, el hermano pequeño quiso escapar de la habitación, corriendo y gritando atemorizado. Sin embargo, sus dedos no podían soltarse del vaso, que seguía moviéndose para contestarle a su hermano. ¿Estás aquí? Te ordeno que te manifiestes. En ese momento, una densa neblina comenzó a inundar la habitación, y los hermanos se desprendieron del vaso como pudieron. Asustados, se encogieron en un rincón, en tanto una figura se materializaba ante ellos. Se trataba de un rostro completamente deforme y demoníaco, que emitía malévolas carcajadas. Por suerte, para los niños, la niñera que los estaba cuidando escuchó el escándalo y fue a ver qué estaba pasando. En cuanto abrió la puerta, la neblina se desvaneció, revelando a 2 chicos muy pálidos y asustados. ¿Pero qué ha sucedido aquí? ¿Qué estaban haciendo?, inquirió ella, mirando la ouija y el vaso en el suelo. Los niños le contaron todo lo que había ocurrido a la muchacha. Si bien cualquier persona en su lugar no había creído una palabra, ella lo hizo y decidió que de ahora en adelante iba a cuidarlos mejor. Desde entonces, no ha dejado de vigilarlos, ya que aquella noche una extraña marca apareció en la cabeza de los niños en forma de una terrible quemadura. Está formada por los números 666, y esa marca significa que ahora sus almas pertenecen al demonio. Un demonio con alas. Todo ocurrió cuando la chica, a quien llamaremos Nuria, el cual claro es un nombre ficticio, a sus 15 años recién cumplidos, decidió ir a pasar la noche del viernes a la casa de campo de uno de sus mejores amigos,
tal y como solía hacer casi todos los fines de semana. Aquella casa estaba a unos cuantos kilómetros del pueblo más cercano, por lo que los amigos tenían que ir en motocicleta hasta allí, atravesando todo el pueblo donde vivían y seguidamente algunas carreteras secundarias y caminos rurales. Nuria contó en su correo electrónico que estas carreteras eran algo complicadas, no estaban asfaltadas debidamente y por la noche era difícil conducir por ahí, ya que no estaban bien iluminadas. Además, las montañas estaban muy cerca y el lugar solía verse invadido por pequeños animales que solían cruzar por los caminos. Zorros, conejos, jabalíes y otros animales. Nuria afirma que tenía miedo de ir en su moto por ahí, porque nunca sabía cuándo podía tropezar con algún animal y atropellarlo sin querer. Ella siempre recorría aquellos caminos acompañada de un par de amigos. Cada uno de ellos tenía su propia motocicleta y solían conducir en grupo por aquellas peligrosas carreteras. Alguna vez habían tenido complicaciones por culpa del mal estado del camino o la poca visibilidad. Y aunque habían sido por pequeños sustos, ahora ellos intentaban cuidarse de no ir a solas por ahí. Así, si ocurría algo inesperado, podrían echarse una mano los unos a los otros. Pero aquella noche iba a ser diferente para la mujer. El día había sido fantástico y se estaban divirtiendo a lo grande. El grupo de amigos solía pasar un tiempo en una pequeña casa de madera prefabricada que el padre de uno de ellos había construido en su terreno para que los muchachos pudieran estar tranquilos. Por lo general, todos solían quedarse a dormir los viernes, pero la madre de Nuria nunca había sido muy partidaria de esto, y aquel día, por alguna extraña razón, no estaba dispuesta a permitir que su hija pasase toda la noche fuera de casa. Serían sobre las 12:30 de la madrugada cuando la muchacha tuvo que despedirse de sus amigos para iniciar la marcha hacia su casa. Muy a su pesar, ya que a ella no le gustaba tener que volver a solas por aquellos caminos. Según nos cuenta Noelia, el cielo estaba rojo aquella noche, y aunque faltaban pocas semanas para que fuera verano, todavía podía sentir una brisa helada que la hacía temblar de frío cuando iba en motocicleta. El camino, sin embargo, había estado bastante tranquilo aquella vez, sin ningún animal inesperado cruzándose por delante del vehículo de 2 ruedas, sin pedruscos puestos a mala fe a medio del camino y sin ningún otro coche que se hubiera cruzado en el camino. Ya faltaba poco para abandonar por fin aquellas carreteras horribles y llegar hasta el pueblo, cuando la muchacha tuvo que reducir la velocidad a causa de algo que acababa de escuchar. Algo que la sorprendió a la par que la dejó totalmente confundida. Al principio, el ruido del motor no la dejaba escuchar demasiado bien, pero ella creyó reconocer casi al instante el fuerte ruido de unos aleteos a su alrededor. Miró a un lado y luego miró al otro, pero la oscuridad no la dejaba ver más allá de unos cuantos metros. No podía ubicar el lugar del que provenía aquel ruido, pero entonces levantó la mirada y lo vio. Vio algo tan terrible que, inexplicablemente, la aterró casi de manera instantánea, provocando que por un momento frenase su motocicleta en seco hasta el punto de casi detenerse en medio de aquel oscuro camino de montaña. Era una silueta grande y oscura que Noelia
pudo relacionar rápidamente con la de una persona, o al menos algo que tenía forma humanoide. Podía observarse claramente que tenía 2 piernas y 2 brazos, pero lo más aterrador e imponente eran aquellas enormes alas que se movían con fuerza provocando aquel arrebatador estruendo. Era un demonio con alas. Noelia comentó en su email que jamás ha podido olvidar ese terrible sonido y que a veces todavía lo escucha cuando está a solas en sus pensamientos. Noelia no supo por qué, pero cuando lo vio, no pudo evitar sentir un súbito ataque de pánico. Noelia no solía ser una persona asustadiza. De hecho, siempre intentaba buscar una explicación lógica para este tipo de cosas, como por ejemplo, que aquello podría ser una especie de animal, un búho o quizá un águila, aves que habitan de manera habitual en aquella zona. Pero ella ya había visto varias veces a esos animales y ni remotamente se parecían a lo que estaba viendo ahí, en lo alto de aquel cielo rojizo. Las águilas podían ser peligrosas y los búhos enormes, pero jamás había sentido aquel intenso terror al encontrarse con aquellos animales. Sin embargo, en esta situación, el miedo estaba apoderándose de la chica por momentos. Por un instante, sintió que si aquella cosa volteaba a mirarla, pasaría algo terrible. No supo por qué, pero se sintió totalmente predada por aquel ser, que por suerte todavía estaba lejos de ella, sobrevolando lo que seguramente sería el pueblo al que intentaba llegar. Estaba muy asustada, pero lo más perturbador de todo aquello no era el hecho de tener algo así sobre su cabeza, revoloteando sin cesar. Lo más perturbador era no tener ni la más remota idea de por qué su instinto más profundo y primitivo la estaba alertando de ese modo, anunciándole con total claridad que corría un terrible peligro. Noelia pensó que parar ahí, en medio del camino, totalmente a oscuras y sin modo alguno de comunicarse, porque, como ustedes sabrán, en aquella época no existían los smartphones tal y como los conocemos ahora, y hacerse con un teléfono móvil no era tan sencillo como hoy en día. No era una buena opción, así que decidió salir de ahí a toda velocidad, en dirección al pueblo. Ignorando las buenas señales de tránsito y todo lo que había a su alrededor, sabía que haciendo aquello se acercaría más a esa cosa, pero también era su única forma de llegar a casa lo antes posible. Cuanto más se acercaba, más fuerte sentía el revoloteo de aquellas terribles alas, pero la chica en ningún momento volvió a mirar hacia arriba. No podía hacerlo. Estaba demasiado aterrorizada como para volver a cometer el mismo error. Y si al mirar de nuevo se daba cuenta de que él se había volteado a verla, la sola idea la estaba aterrorizando. La chica jamás había conducido su motocicleta tan rápido como en aquella terrible noche, poniendo en peligro incluso su vida en el trayecto. Ignoró señales, semáforos y buscó el modo más rápido de ponerse a salvo, aunque ello pudiera suponer la posibilidad de meterse en líos por conducir de ese modo tan irresponsable. Pero por desgracia para ella, no se cruzó con nadie aquella noche de viernes, ni un coche de policía haciendo su ronda, ni un solo vecino volviendo a casa, ni un solo grupo de jóvenes divirtiéndose camino a sus casas. El pueblo estaba completamente en silencio, y Nuria solo podía escuchar aquel fuerte aleteo aún por encima del ruido de su motocicleta. Cuando llegó a casa, sus padres estaban todavía despiertos esperándola. Ellos habían querido asegurarse de que la joven hubiera llegado bien y a la hora establecida, pero no esperaron encontrar a su hija en aquel terrible estado de nervios. Ella se encontraba completamente aterrorizada,
con el rostro desencajado por el pánico y sollozando, intentando explicarles a ambos progenitores lo que había visto durante su vuelta a casa por las carreteras. En otra ocasión, sus padres jamás se hubieran creído tal historia de horror, pero aquella vez era muy diferente. Ellos jamás habían visto a su hija descompuesta de ese modo, por puro pánico. Todo lo que estaba contando lo hacía con tal sinceridad y con tal terror que a los dos no les quedó más remedio que creerle y asustarse también, llegando a pensar incluso que ese extraño ser podría volver a llevársela. Noelia aún recuerda cómo su padre bajó todas las persianas del ático en el que vivían por aquel entonces, intentando que su hija se sintiera algo más segura y se tranquilizase. Su madre siempre le dijo a Noelia que aquello que había visto no era de esta dimensión, sino más bien un demonio con alas que jamás debió estar aquí. La mujer pasó bastante tiempo asustada y nos cuenta que, aún a día de hoy, todavía siente escalofríos al recordar aquella verdadera historia de terror que tuvo que vivir. Muchas veces se despierta en mitad de la noche recordando aquel fuerte e incesante revoloteo. Se siente aliviada de no tener que pasar nunca más por aquellas oscuras carreteras, ya que, a día de hoy, ella ya no vive por ahí. Noelia también nos cuenta con mucha tristeza que después de aquella vivencia de terror, ya no volvió a casa de su amigo y poco a poco terminó distanciándose de ellos. El hijo del demonio. Alicia era una chica normal de 18 años que de pronto, al cumplir la mayoría de edad, recibía las visitas nocturnas de un demonio. Este buscaba engendrar al anticristo. La chica era víctima de cosas horribles durante las noches mientras dormía. Ella siempre despertaba pensando que tenía pesadillas horribles. Estaba muy asustada. Nunca comentó nada a nadie, pues la tomarían como loca. Ella era una chica solitaria con muy pocos amigos, muy estudiosa y de gran nobleza. Los encuentros seguían sucediendo, hasta que finalmente sucedió lo que se esperaría. La chica quedó embarazada. Cuando pasó el tiempo y ella notó que estaba embarazada, se dio cuenta que no eran pesadillas, sino que todo había sido verdad y que había sido víctima de cosas horribles. Gritó y lo llamó desesperadamente para hablar con él y que le explicase qué rayos estaba pasando. El demonio se manifestó y le dijo que necesitaba un hijo que vendría a gobernar el mundo de los vivos. En este caso, sería el suyo. Le dijo que la seguirían unos discípulos del diablo que la cuidaban para lograr que la criatura se formara a los 9 meses en forma. Estas criaturas serían sombras negras y siempre la estarían vigilando. Ella, ante semejante noticia y shock, fingió sumisión ante él y le dijo que seguiría sus órdenes. Sin embargo, Alicia tenía planes ocultos para salvar al mundo. Ella tenía un diario en el cual escribía todo, hasta sus supuestas pesadillas. Ese era su único desahogo. No podía decir en su casa que estaba embarazada, y mucho menos decir que era el hijo del diablo que la había poseído por las noches. Nadie le creería y acabaría en el manicomio hasta nacer la criatura, y sería adoptada por alguien más, creada en el mundo de los vivos. Ella anticipó todo esto. Días después, encontraron a la chica, quien había cometido algo terrible a sí misma. Era Alicia. Días después, su madre, llorando en su cuarto, se encendió una vela que estaba en su buró, el cual siempre tenía con un candado. Sin embargo, al encenderse la vela, la madre notó que el candado estaba abierto. Abrió el cajón y encontró el diario de su hija. Lo comenzó a leer.
La madre de Alicia lloraba desconsoladamente al enterarse de la verdad sobre su hija y las cosas que había tenido que pasar los últimos 3 meses. En el diario, Alicia explicaba que el diablo le había dicho que cada 666 años reencarnaba para traer catástrofes al mundo. En cuanto Alicia decide cometer el acto y viajar al otro mundo sin decirle a nadie, ella explica que las sombras no la dejaban en paz y siempre la seguían a donde fuera. No le permitirían que nada malo le pasara al bebé hasta que naciera. Entonces, ella, pretendiendo preparar su cena, tomó un cubierto para cortar las verduras y, sin dar tiempo a que las sombras intervinieran, realizó lo que se esperaba. La madre sufre porque el alma de su hija está condenada al inframundo por haber viajado al otro mundo antes de su tiempo para poder salvar a la humanidad. Espantando a los demonios. Después de acudir a una fiesta, mi tío vino a casa pasado de copas. A duras penas se podía mantener en pie. En estos tiempos, todo el lugar estaba completamente oscuro. Las casas de los vecinos estaban muy separadas y no había nada de luz. Solo se alumbraba con velas y con lámparas. Estando de camino a casa por el camino, escuchó ruidos extraños cerca de un arbusto. Cuando miró detalladamente, logró vislumbrar a lo lejos que se trataban las patas de una cabra. Como mi tío ya estaba pasado de copas, se puso a hacer bromas sobre esta. Estaba risa tras risa hasta que la cabra se enojó y al salir del arbusto, lo que mi tío pensaba que era una cabra al final no lo era. El supuesto cabrío era una especie de demonio con patas de cabra. Al pararse, el demonio era mucho más grande que mi tío. Este le dijo: «Ahora búrlate de mí». Mi tío ni bien vio al demonio, la borrachera se le pasó enseguida y se vio corriendo a su casa sin mirar atrás. El demonio, que se encontraba persiguiéndolo, le decía: «Falta poco para alcanzarte, y luego de que te atrape, te llevaré conmigo, para que así aprendas a no burlarte de los demonios». Mi tío seguía corriendo a toda velocidad. El miedo era tanto que no se cansaba. Habría estado corriendo por más de 10 minutos y no notaba cansancio. La esposa de mi tío, al ver por la ventana desde lo lejos, vio a alguien que estaba viniendo a toda carrera. Después de un instante, cuando mi tío estaba más cerca de la casa, su esposa logró ver que se encontraba viniendo a toda prisa. De inmediato, le abrió la puerta. La esposa de mi tío, muy angustiada, le preguntó que qué le pasaba y que por qué rayos venía corriendo, si nadie lo estaba siguiendo. Cuando mi tío se tranquilizó, le explicó todo lo ocurrido a su esposa. Al momento de terminar de contar todo afuera de la casa, se escucharon sonidos de una cabra. Ahí fue cuando la esposa decidió hacer llorar al bebé, y luego de unos segundos, el sonido de la cabra se dejó de escuchar. Algunos dicen que para dejar al demonio se necesita que un bebé llore. ¿Qué te han parecido estos relatos, mi espécimen? ¿Acaso te helaron la sangre? ¿Crees que puedas dormir en la noche después de haber escuchado estos mismos? Seguramente no. Asegúrate de que la siguiente ocasión escuches estos relatos por la noche. Como ya lo saben, mi nombre es Lord Pirdy y con esto te mando a volar.